El viejo autobús se sacudió violentamente al pasar por otro agujero en la carretera, y Poliña se mordió el labio con fuerza, sintiendo el dolor agudo de la contracción recorriéndole la espalda y extendiéndose por su vientre. Un gemido ahogado escapó de sus labios cuando sus dedos, blancos por la tensión, se clavaron en la desgastada correa de la bolsa de tela. «Agárrate fuerte, hija mía, ya casi llegamos», gritaba el tío Vasili sin quitar la vista del camino lleno de baches, donde los profundos surcos dejados por los camiones de madera hacían temblar el vehículo como un barco en un mar embravecido. Sus anchos hombros, cubiertos por una camisa a cuadros descolorida por el tiempo, se balanceaban al ritmo del cansado motor de aquel viejo Paz, que resistía más por milagro que por mantenimiento. ¿Hace cuánto tiempo se rompió Fuente? Poliña hizo los cálculos mentalmente cuando otra oleada de dolor la hizo inclinarse hacia adelante. 3 horas, tal vez más. Recordaba vagamente haber murmurado esto para sí misma cuando pasó la primera contracción fuerte, pensando que tendría tiempo de llegar al hospital antes del almuerzo. Pero el tiempo, como todo en aquella región olvidada, parecía haberse torcido junto con los caminos. El tío Vasili era el último conductor que aún recorría la línea entre Zarechie y la ciudad central del distrito. Después de la quiebra de la granja colectiva, los autobuses dejaron de circular, no eran rentables, decían los hombres vinculados en las reuniones. Pero Vasili, de unos 30 años y conduciendo por esas mismas carreteras, no tuvo el valor de abandonar la comunidad. Continuó transportando a los pocos que quedaban sin cobrar casi nada, muchas veces a crédito, en ese vehículo que más parecía un esqueleto de metal mantenido vivo por la fuerza del alambre y la buena voluntad. «Espera un poco más, niña», repitió, lanzando una rápida mirada al rostro pálido de Poliña en el espejo retrovisor. La carretera quedó destruida, los camiones que transportaban troncos habían dejado cráteres donde antes había asfalto y ya nadie se molestó en arreglarlo. Todo se estaba desmoronando, las carreteras, los servicios, la gente. «¿Y tu marido, dónde está?» «¿Por qué no te trajo?», preguntó Vasili, más para sí mismo que para ella. Poliña sonrió amargamente mientras acariciaba su enorme vientre bajo su suéter gastado, tan gastado como sus esperanzas. Andrei llevaba 2 meses ahogándose en vodka. Desde que vendieron el tractor de la granja para pagar las deudas y despidieron a todos, se había rendido. El hombre rompía botellas con la misma facilidad con la que antaño reparaba máquinas. Una nueva contracción la hizo callar, tan fuerte que apretó fuertemente el chal de lana entre los dientes para no gritar. Cuando el dolor disminuyó un poco, Poliña susurró, más para sí misma que para nadie: «Dios mío, protégeme a ellos y a mí». El autobús dio una sacudida tan violenta que algo en su interior pareció haberse movido. Un grito escapó de su garganta: «Estamos aquí. No puedo soportarlo más». Vasili frenó bruscamente frente a un edificio de 2 pisos, con la pintura descascarada y el cartel de maternidad casi borrado por el tiempo. «Ya vuelvo», dijo saltando de la cabina y corriendo hacia la entrada, saludando desesperadamente a las enfermeras que aparecieron en la puerta. A los pocos minutos regresó acompañado de una auxiliar de enfermería con el rostro marcado por suaves arrugas y una joven enfermera de mirada atenta. «Entonces, mi bella, ¿estás aquí para tener este bebé?», preguntó la asistente, ayudando a Poliña a bajar con cuidado. «No es la primera vez, ¿verdad?». «Tercer hijo», respondió Poliña, arrastrando sus pies hinchados. El olor a desinfectante barato y abandono llenaba el aire. Se dio cuenta de las paredes con pintura descascarada, el linóleo roto en las esquinas y las bombillas parpadeando antes de que la llevaran a la sala de examen. En el interior, una mujer de rostro cansado, vestida con un abrigo gastado, se presentó: «Valentina Petrovna, jefa del sector. Soy yo quien la atenderá hoy». Mientras se ponía los guantes preguntó: «¿Cuántos años tienes, querida?». 28, respondió Poliña jadeando, mientras otra contracción la hacía estremecerse. «Quítate esa ropa rápidamente y súbete a la camilla. Ya rompiste Fuente hace horas, sobre todo en casa». Valentina negó con la cabeza pero no dijo nada. Después de un rápido examen, se acercó al lavabo para lavarse las manos y ordenó en voz baja a la enfermera: «Prepare la sala de partos. Y llame a Nina Mikhailovna, no puedo hacerlo sola». Poliña cerró los ojos y rezó en silencio. El miedo la dominó. Sus otros hijos, Oksana y Gleb, nacieron en tiempos mejores, cuando el hospital todavía tenía equipamiento, medicinas y esperanza. Ahora, dijeron, faltaba incluso lo básico. Como leyendo su pensamiento, Valentina se acercó y habló con voz tranquila:
no te preocupes. Llevo 30 años ayudando a madres a traer a sus hijos al mundo, comencé en la antigua enfermería rural. Dios está con nosotros. 2 horas después de un esfuerzo sobrehumano, un débil grito llenó el aire. El sudor goteaba por el rostro de Poliña mientras una sonrisa agotada aparecía en sus labios. Es un niño, anunció la partera Nina Mikhailovna, entregando el pequeño y tembloroso cuerpo a la enfermera. Fuerte, saludable. Antes de que Poliña pudiera recuperar el aliento, otra contracción la golpeó con fuerza brutal. Poliña Georgievna, esfuérzate. Valentina gritó de repente. Ven otro. Que Poliña abrió mucho los ojos, horrorizada. Son gemelas, hija mía. Esfuérzate ahora. El mundo giró. Mellizos. ¿Cómo fue posible? El ultrasonido de la clínica rural llevaba años estropeado, y ella no podía permitirse el lujo de ir a la ciudad. 2 bebés. Un segundo hijo que ni siquiera sabía que estaba embarazada durante 9 meses. Cuando los llantos del segundo recién nacido resonaron en la habitación, Poliña no pudo llorar. Ya no había lágrimas, solo labios que se movían sin emitir sonido. Señor, ¿por qué? Valentina se acercó y se llevó una mano fría a la frente ardiente. 2 niños, dijo con voz firme. Ambos sanos y fuertes. Gemelos idénticos. Poliña apenas logró murmurar, ¿cómo voy a criarlos? Descanse ahora. Lo resolveremos más tarde, respondió el médico, mientras Poliña se hundía en un sueño profundo, donde soñaba con Oksana, Gleb y los 2 recién nacidos extendiendo sus diminutos brazos hacia ella. Y también con la nevera vacía, el pan mohoso y los gritos de borracho de Andrei. Al final del pasillo una mujer llamada Ludmila Vasilievna Beregovaya sollozaba incontrolablemente, con el rostro enrojecido por el llanto y contorsionado en una mueca de dolor insoportable. A su lado, encorvado sobre una silla deformada, estaba su marido, Vladimir Mikhailovich, un exitoso hombre de negocios que se había hecho rico en la construcción en los primeros años de la perestroika. Su rostro, normalmente seguro e impasible, ahora estaba demacrado y sus hombros caídos. Habitación, Volodia. Habitación, repitió Ludmila entre sollozos, aferrándose al brazo de su marido. No puedo soportarlo más. No puedo soportarlo. Vladimir le acarició el pelo en silencio. ¿Qué decir? 4 embarazos, 4 niños nacidos muertos. Los médicos se limitaron a encogerse de hombros, anomalía incompatible con la vida. Y ya tenían más de 40, y las posibilidades disminuían cada año. Valentina Petrovna, después de lavarse apresuradamente la cara tras el difícil parto de Poliña, entró en la habitación. No había palabras que pudieran consolar a aquella pareja, salvo frases vacías que sonaban a mentiras piadosas. Ludmila Vasilievna. Vladimir Mikhailovich empezó con la voz quebrada. Lo siento mucho. De repente Vladimir levantó sus ojos hinchados y habló con voz ronca, queremos adoptar un niño. Ahora. Hoy. No podemos esperar más. Mi Ludmila no soportará otra pérdida. Valentina suspiró. No es tan sencillo. Hay colas, documentos, valoraciones. Yo lo soluciono todo, interrumpió Beregovaya. Pagaré lo que sea necesario, solo ayúdanos. Mi esposa necesita un bebé. Ahora. El médico miró en silencio a esta pareja adinerada, tan diferente de la mujer exhausta que había dejado en la habitación de al lado, con 2 niños en brazos y sin recursos. Y entonces, como un escalofrío, una idea terrible, casi sacrílega, cruzó por su mente. Pensaré en lo que se puede hacer, dijo en voz baja, saliendo de la habitación. Toda la noche Valentina permaneció arrodillada frente a una pequeña imagen de la Virgen, escondida en el cajón de su escritorio. Cuando era niño, durante los años de hambruna, su abuela le enseñó a buscar la fuerza divina en los momentos de desesperación. Y ahora, frente a este cruel dilema, sintió que necesitaba una sabiduría que no fuera humana. Al amanecer entró en la habitación de Poliña. Estaba sentada en la cama, abrazando a los 2 bebés contra su pecho, llorando en silencio. Poliña Georgievna, empezó a decir amablemente el médico. ¿Cómo te sientes? Mal, Valentina Petrovna, respondió tajantemente la joven. No sé qué hacer. No puedo criar a 2 hijos, pero abandonarlos sería un pecado que no perdonaría. Valentina se sentó en el borde de la cama y le tomó la mano.
Necesito decir algo importante solo entre nosotros. Y luego habló de los Beregoboi, de su dolor inconsolable, de los 4 hijos perdidos, de un marido dispuesto a todo para ver feliz a su mujer. Tienen dinero, Poliña. Pueden darle a un niño todo lo que tú puedas, educación, ropa, comida, un futuro. La joven permaneció paralizada, apretando a sus hijos contra su pecho como si temiera que se los arrebataran en ese momento. ¿Me estás pidiendo qué? Darle a uno de mis hijos. Susurró Poliña, como si las palabras le quemaran la garganta. La voz temblaba, pero los ojos, húmedos de lágrimas no derramadas, miraban a Valentina Petrovna con desesperada intensidad. Te ofrezco la oportunidad de salvarlos a ambos, respondió el médico con firmeza y sin rodeos. Uno se queda contigo. El otro va a manos que pueden darle lo que tú no puedes. Conozco a los Beregoboi. Son personas decentes. Lo amarán como si fuera su propia sangre. Poliña tragó. Los dedos, antes apretados en las mantas que envolvían a los gemelos, ahora temblaban. ¿Qué pasa si mi marido se entera? Su voz era un hilo de sonido, lleno de miedo genuino. Bebe, pero no es tonto. Notarás que eran 2. Valentina Petrovna se inclinó ligeramente hacia adelante y bajó el tono, como si compartiera un secreto de estado. Diremos que uno no resistió. Rhodes fue difícil, perdiste el conocimiento, no recuerdas nada. Es común. Nadie sospechará. Un pesado silencio invadió la habitación del hospital. Poliña miró a sus hijos, que dormían uno al lado del otro con sus caritas casi idénticas en la penumbra. Los labios se movían solos, como si las palabras se le escaparan sin permiso. Tenía 6 años cuando terminó la guerra, comenzó, más para sí misma que para el médico. Recuerdo cómo mi hermana y yo compartíamos un trozo de pan hasta la última migaja. Como mi madre se desmayaba de cansancio después de trabajar en el kolhoz. Como yo misma cuidaba a los pequeños mientras mis padres se mataban desde el amanecer hasta el atardecer en el campo. Sus ojos, antes perdidos en los recuerdos, se encontraron con los de Valentina Petrovna. Mis hermanos mayores apenas pueden sobrevivir. Oksana está en 9º grado, Gleb en 7º. Y no tenemos nada para comer. Mi hombre fue degradado de conductor de tractor a vigilante, y sin embargo bebe lo poco que gana desde que vendieron la técnica como chatarra. Nuestra única vaca es la que nos sustenta. ¿Y el jardín? Sacudió la cabeza como si intentara sacudirse la realidad. ¿Cómo voy a alimentar 2 bocas a la vez? ¿Más? El médico permaneció en silencio, dejando espacio para que la desesperación de Poliña se disipara en el aire. Dame tiempo para pensar, pidió finalmente con voz ronca. Hasta el anochecer, asintió Valentina Petrovna. Cuando el sol ya se ponía detrás de las sucias ventanas del hospital, Poliña pidió que le trajeran los 2 bebés. Pasó largos minutos observándolos, como si quisiera registrar cada rastro, cada respiración, cada movimiento de aquellos diminutos cuerpos. Uno era más robusto con gritos poderosos y miembros fuertes, el otro, más pequeño y de rasgos más delicados. Este se queda, decidió señalando al primero Crepios Fortino, como ya lo llamaba pensativamente. Que se llame Denis, en honor a mi abuelo. ¿Y el otro? Su voz se apagó. Sus manos, antes firmes, ahora se retorcieron en la tela desgastada de su vestido. Dejemos que los Beregoboi se lo lleven. Pero pídales que prometan criarlo como personas. Darle amor. ¿Cómo vas a llamarlo? Preguntó Valentina Petrovna casi en un susurro. Maxim, respondió Poliña sin dudarlo. Siempre soñé que si tuviera un segundo hijo sería Maxim. Más tarde Valentina Petrovna condujo a los Beregoboi a la habitación. Ludmila, al ver al bebé, rompió a llorar de felicidad. Vladimir, apretando con fuerza la mano del médico, murmuró. Todo se hará dentro de la ley. Todos los papeles, según procedimiento. Antes de entregarle al niño, Poliña pidió un momento a solas. Por última vez apretó a su hijo contra su pecho y lo alimentó con su propia leche. Luego, inclinándose sobre aquella carita, susurró entre sollozos. Perdóname, hijo mío. Pero allí tendrás una vida mejor. Rezaré por ti todos los días. Tal vez Dios permita que algún día nos volvamos a encontrar.
Cuando la puerta se cerró detrás de los Beregovoy, Poliña abrazó al hijo que le quedaba y rompió a llorar tan profundamente que sintió como si su pecho se partiera por la mitad. Mientras tanto en Moscú Maxim, de 6 años, vestido con un abrigo impecable y un gorro de lana de diseño, contemplaba absorto un enorme cuadro en la pared del museo. A diferencia de la mayoría de los niños, que se cansaban rápidamente entre habitaciones llenas de obras de arte, él podía pasar horas absorbiendo cada detalle y haciendo un sinfín de preguntas. Con ojos brillantes, tiró de la manga de su madre y preguntó lleno de esperanza. «Mamá, ¿puedo tener también un caballo como Ilya Muromets?» Ludmila sonrió y acarició el cabello de su hijo. «Por supuesto, mi amor. Tu padre ya ha organizado clases de equitación para el próximo mes». Ella lo amaba más que a nada. Los Beregovoy pudieron contratar niñeras, institutrices y los mejores cursos educativos, pero Ludmila prefirió criar a Maxim sola. Había dejado su puesto de profesora universitaria para dedicarse por completo a él, leía libros, lo llevaba a teatros y museos, le enseñaba a tocar el piano. Pero a veces, cuando lo veía dormir, notaba una expresión extraña en su rostro, como si el niño estuviera buscando a alguien en sus sueños, alguien muy importante. El invierno de 2003 fue especialmente cruel para la familia Usakov. Andrei, que en los últimos años apenas se mantenía, finalmente se derrumbó. Los periodos de embriaguez se hicieron más largos y los días de sobriedad, más raros. Hasta que a finales de enero, lo encontraron congelado en la carretera entre Zarekie y el pueblo vecino, donde había ido a buscar cachaca en medio del frío intenso. Todo el pueblo asistió al funeral. A pesar de su alcoholismo, recordaban a Andrei como un hombre amable, un conductor de tractor trabajador que simplemente no pudo resistir el colapso de la vida que conocía. Poliña estaba junto a la tumba recién excavada, sosteniendo la mano de Denis, que entonces tenía 8 años. Su rostro era una máscara de piedra, solo unas cuantas lágrimas solitarias corrían por sus mejillas. No lloraba por el hombre en el que se había convertido su marido, sino por el joven sonriente del que una vez se había enamorado. Cuando terminaron las exequias y los vecinos se dispersaron, Poliña finalmente se permitió derrumbarse. Sentada en la cocina, se cubrió la cara con las manos, sollozando no solo de dolor y soledad, sino también, y esto la aterrorizaba, de angustioso alivio. Ya no tendría que temer las peleas de borrachos, esconder comida, estremecerme ante cada ruido detrás de la puerta. Fue entonces cuando sintió pequeños brazos alrededor de su cuello. Denis, con una camiseta gastada y pantalones remendados, la abrazó con fuerza. «No llores, mami», susurró con una seriedad que no correspondía a su edad. «Te protegeré para siempre». Poliña lo abrazó hacia ella, inhalando el olor de su cabello y, de repente, comprendió con claridad penetrante, había tomado la decisión correcta al quedarse con ese hijo. Denis era su refugio, su esperanza, su consuelo. Eran como si estuvieran hechos el uno para el otro, dos seres solitarios contra el mundo. El 5 de noviembre, en su 8º cumpleaños, Maxim se despertó con una extraña sensación, una premonición que lo había inquietado desde muy pequeño. Bajó las escaleras y se detuvo cuando escuchó sollozos ahogados provenientes de la oficina de su madre. Ludmila estaba sentada a la mesa, mirando un papel, mientras se llevaba un pañuelo a los labios. Cuando lo vio, rápidamente se secó las lágrimas y abrió los brazos. «Felicitaciones, mi tesoro», dijo, forzando una sonrisa. «Mami, ¿por qué lloras?», preguntó Maxim, sentándose en su regazo. Ella dudó por un momento antes de responder suavemente. «A veces hasta los adultos lloran de felicidad. Eres la mayor felicidad de mi vida. ¿Sabes eso?». Maxim la abrazó, pero la extraña sensación no lo abandonó. Era como si alguien más hubiera estado ahí en ese momento, alguien muy cercano, que estaba desaparecido. Pasaron los años. Denis, el chico serio, se transforma en un joven responsable. A los 14 años ya reparaba electrodomésticos de los vecinos, entendía de motores y solucionaba cualquier problema práctico en casa. En la escuela obtuvo las mejores notas, especialmente en los exámenes exactos. «Tiene la cabeza de su abuelo», comentaron los vecinos. Los profesores vieron en él un futuro brillante y le animaron a realizar el examen de acceso a la universidad en la ciudad. Pero Denis lo sabía, mientras su madre viviera, no iría a ninguna parte. Recordaba muy bien las manos callosas de Poliña, los ahorros que había hecho a costa de sacrificios para comprar sus cuadernos, las noches en que regresaba de la granja exhausta, con las manos agrietadas por el ordeñador mecánico.
Por la tarde, cuando Poliña llegó a casa, exhausta, Denis ya la estaba esperando con la cena preparada y la casa calentada. Y siempre tenía una palabra amable, una historia divertida de la escuela, solo para ver la rara sonrisa de su madre iluminar su rostro cansado. Mientras tanto, Maxim creció rodeado de cariño y abundancia, pero la riqueza no lo corrompió. Al contrario, con el tiempo desarrolló una mayor sensibilidad hacia el dolor de otras personas y un deseo genuino de ayudar. Quizás fue herencia genética, quizás el resultado de la atenta educación de Ludmila. A la edad de 10 años, cuando vio un reportaje sobre un orfanato en la televisión, corrió hacia su padre y le pidió que hiciera algo por los niños abandonados. Vladimir, conmovido por la sinceridad de su hijo, organizó una campaña de donación y luego se convirtió en el padrino del refugio. En la escuela, como su hermano desconocido, Maxim fue un estudiante ejemplar. Los profesores elogiaron su disciplina, su aguda inteligencia y su madurez inusual para su edad. En su tiempo libre se dedicaba a la música, el ajedrez y los estudios de idiomas, pero a veces lo invadía una melancolía inexplicable, especialmente en los cumpleaños y en Nochevieja. Era como si algo esencial faltara en su vida, como si una parte de sí mismo se hubiera perdido. Los dos niños, separados por millas y una división social, crecieron sorprendentemente similares, amables, solidarios, siempre dispuestos a echar una mano. Ambos cuidaron animales abandonados, ayudaron a vecinos ancianos y no fueron indiferentes al sufrimiento de los demás. Y ambos llevaban dentro de sí un extraño vacío, una búsqueda silenciosa de alguien que debería haber estado allí, pero que por alguna razón nunca estuvo. El otoño de 2013 llegó a Zarekie húmedo y opresivo. La lluvia azotaba los tejados, como llorando por el verano que ya se había ido. La antigua granja, último vestigio de la era soviética en el pueblo moribundo, crujía sus oxidadas estructuras, al borde del cierre definitivo. De los 200 empleados, quedaron 30, aquellos que no tenían a dónde ir, aquellos cuyas fuerzas ya no eran suficientes para empezar de nuevo en la ciudad. Poliña Usakova se aferró a su trabajo con uñas y dientes. A sus 40 años parecía una mujer de 60, el trabajo duro y la preocupación constante habían minado su juventud. Pero en sus ojos, a pesar de todo, todavía brillaba esa misma luz tranquila de fe y de amor que, a lo largo de los años difíciles, había mantenido la casa en pie. Denis estaba a punto de terminar la escuela secundaria. Alto, esbelto, de mirada seria y manos capaces de cualquier tarea. En el acto de graduación, al recibir el diploma con las máximas calificaciones, el director, emocionado, declaró: «Siéntete orgullosa de tu hijo, Poliña. Hoy en día no es fácil encontrar a alguien tan inteligente y trabajador». Estaba llena de orgullo y su corazón rebosaba de amor. Pero fue un orgullo doloroso porque lo sabía, ese joven brillante no tenía futuro en el pueblo decadente. Su mente ágil merecía la universidad, la ciudad, una vida diferente. El dinero para el primer pago mensual se reunió. La vecina Anna Petrovna, ex maestra, donó sus ahorros. El tío Vasily, que todavía conducía su viejo Pazik por las carreteras llenas de baches, le entregó la reserva que había ocultado a su mujer durante los días difíciles. Poliña, a su vez, vendió su única joya, los pendientes de granate heredados de su abuela. «No es necesario, mamá», protestó Denis, al enterarse del sacrificio. «Sí es necesario», respondió ella con firmeza, mientras colocaba las notas en el sobre. «Y estudiarás, hijo mío. No para él, sino para todos nosotros». El rostro de Denis se tensó de dolor mientras observaba a su madre presionarse el pañuelo contra los ojos mientras guardaba el pequeño joyero en su bolso. Los pendientes de granate, su último vínculo con su abuela, desaparecieron entre los pliegues de la tela desgastada. «No, mami», insistió con la voz quebrada. «Me quedo en el pueblo. Petrovich busca un mecánico para el taller». «Ni se te ocurra», interrumpió Poliña, con una firmeza que no dejaba lugar a discusión. Sus dedos, todavía temblorosos, ajustaron el cierre de su bolso. «No te crié para que te contentaras con las migajas. Ve a estudiar, hijo mío. Verás un mundo más grande que este polvoriento camino de tierra». Pero el destino, como suele hacer, tejió sus hilos a pesar de los planes humanos. Esa noche de septiembre, Poliña regresó de la granja más tarde de lo habitual. El fuego de la chimenea ya estaba ardiendo lentamente cuando ella entró, con los hombros encorvados por el cansancio de un día que había comenzado antes del amanecer. Mientras se arrodillaba para avivar las brasas, un dolor sordo estalló en su hombro izquierdo,
como si una mano invisible estuviera apretando sus músculos con fuerza. Respiró hondo intentando ignorarlo, pero entonces llegó la presión, un peso de piedra sobre su pecho, aplastando el aire de sus pulmones. Logró arrastrarse hasta la cama, con las piernas pesadas como el plomo, mientras su mente, aún lúcida, gritaba: «Señor, ahora no, no antes de ver a Denis de pie». Luego solo oscuridad. Denis regresó de su turno de noche en el taller de Petrovich cuando el alba ya anunciaba el día. La puerta de la casa estaba entreabierta y un gélido presentimiento le recorrió la espalda. La encontró acostada, con los labios ligeramente entreabiertos, como si se hubiera quedado dormida en medio de una oración. Su mano derecha, todavía caliente, descansaba sobre la manta rota. Se sentó a su lado en el crujiente suelo de tablas y permaneció allí hasta que salió el sol, con los dedos entrelazados con los de ella, como si pudiera, a través de la fuerza de la desesperación, contener la vida que se le escapaba. No lloró. No gritó. Se quedó allí inmóvil, mientras el mundo a su alrededor seguía girando, indiferente a su dolor. Fue su vecina, tía Masa, quien los encontró al amanecer. Su grito atravesó como un cuchillo el silencio del pueblo, llamando a las otras mujeres, que acudieron corriendo, con las faldas atrapadas en las manos y el rostro ya mojado por las lágrimas que preceden al duelo. Llovió sin parar durante los siguientes 3 días, una lluvia fina y persistente, como si el cielo mismo estuviera de luto por la mujer que había cargado sobre sus hombros el peso de los sueños de tantas otras personas. El entierro reunió a todo Zarekie, una lenta procesión que se extendió desde la casa inclinada de los Usakov hasta el cementerio del pueblo, donde las cruces de madera se pudrieron bajo el musgo. También vinieron Oksana y Gleb. Ella, con las caderas más anchas después de 3 embarazos, sollozaba ruidosamente y tenía las manos entrelazadas en el brazo de su marido silencioso. Estaba pálido, con la marca de la ciudad estampada en su rostro cansado, sus ojos enrojecidos por contener las lágrimas. Era una santa, murmuraron las ancianas, santiguándose mientras la tierra golpeaba con fuerza contra el ataúd. Esta mujer vivía solo para los demás. Denis caminaba detrás del ataúd con el rostro petrificado, como si cada músculo se hubiera convertido en piedra. En su interior algo se había roto. Poliña era su faro, su punto fijo en un mundo que ahora oscila sin rumbo. La víspera del funeral, mientras el cuerpo de su madre descansaba en el improvisado ataúd en el centro de la única habitación de la casa, finalmente comprendió: ella había llevado consigo un secreto que siempre había flotado entre ellos, como una sombra. El recuerdo lo golpeó como un golpe. Cuando era niño, una vez le había preguntado, apoyando la cabeza en su regazo: «Mami, ¿por qué siempre siento que deberíamos ser más?». Ella se puso pálida, lo abrazó con demasiada fuerza y susurró algo sobre un ángel de la guarda. Un ángel que, como ahora sabía, tenía un nombre. Fue después del funeral, cuando los últimos vecinos se habían ido y solo Oksana seguía limpiando los platos sucios en la cocina, Denis encontró el papel doblado en cuartos entre las páginas de la Biblia de su madre. Les temblaban las manos al abrirlo, como si temieran que las palabras escritas allí se desmoronaran al tocarlas. La letra era suya, angulosa, tensa, como si hubiera sido escrita a toda prisa, entre una tarea y otra. «Hijo mío, mi Denisuska. Si lees esto es porque ya no estoy a tu lado. Perdóname por irme prematuramente sin verte feliz, pero confío en que saldrás adelante. Eres fuerte, sangre mía, más fuerte de lo que imaginas. Hay algo que necesito decirte. Tienes un hermano gemelo. Su nombre es Maxim. Se lo di a otra familia poco después de que ustedes dos nacieran. No por falta de amor, sino por desesperación. No había manera de que pudiera criar a 2 de ellos solo, y eran una familia buena y acomodada. Todos estos años, oré por ustedes dos todos los días. Y creo que se encontrarán. Deben encontrarse. Lo sentirás. Sangre de la misma sangre, un alma dividida en 2. Vive con honor, hijo. Recuerda, la riqueza no está en el dinero, sino en un corazón generoso. Y perdóname si puedes. Tu madre. Las letras se desdibujaron ante sus ojos. Un hermano. La mitad de sí mismo viviendo en algún lugar, sin darse cuenta de su existencia. La pieza que siempre había faltado en el rompecabezas de su vida. A la mañana siguiente, mientras bajaban el ataúd a la tierra y las mujeres del pueblo cantaban la Bechnaya Pamiat, con voces temblorosas, Denis apretó la carta contra su pecho como si pudiera, a través del papel arrugado, sentir el calor de las manos de su madre.
Cuando los últimos vecinos se alejaron, se arrodilló junto al fresco montículo y susurró. Mamá, prometo convertirme en el hombre que querías que fuera. Y lo encontraré. Encontraré a mi hermano. Te lo juro. Mientras Denis Usakov enterraba a la única persona que le había dado sentido a la vida, a cientos de kilómetros de distancia, Maxim Beregovoy se preparaba para graduarse del instituto. Su existencia discurrió por un camino de prosperidad, una prestigiosa facultad de economía, un diploma con honores, la promesa de un puesto en la empresa de su padre. Tienes un futuro brillante, hijo, dijo Vladimir Mikhailovich, dándole palmaditas en el hombro con orgullo. Dentro de 5 años, serás nuestro director financiero. En 10, todo esto será tuyo. Maxim sonrió como respuesta, pero en el fondo sentía un extraño vacío, como si todos sus estudios, su carrera, incluso el cariño de sus padres fuera una obra de teatro en la que él desempeñaba un papel que no era el suyo. Una sensación de desplazamiento lo perseguía desde niño, pero se volvía insoportable cada 5 de noviembre, día de su cumpleaños. En estas ocasiones lo invadía una profunda melancolía, tan intensa que le dolía físicamente. ¿Qué pasa, hijo? Preguntó Ludmila Vasilevna, notando su estado. Eres exitosa, hermosa, inteligente. Tiene todo lo que puedas desear. No lo sé, mamá, respondió con sinceridad. Es como si no estuviera donde debería estar. Como si algo importante me estuviera pasando de largo. Ludmila intercambió miradas preocupadas con su marido. Nunca le había hablado de su madre biológica, no por despecho, sino por miedo a perder su amor. Y cada año esta omisión pesó más. Después de graduarse, Maxim se unió a la empresa de su padre como estaba planeado, pero pronto se dio cuenta de que las hojas de cálculo y las reuniones de negocios no lo satisfacían. La única vez que sintió una chispa de auténtica alegría fue cuando se dedicó a la filantropía, área que él mismo se había propuesto desarrollar dentro de la constructora. Por iniciativa de Beregovoy Stroy, comenzó a apoyar orfanatos, construir parques infantiles y renovar viviendas para familias necesitadas. Maxim visitó personalmente los proyectos, habló con la gente y en esos momentos, solo en esos momentos, se sintió vivo. Eres extraño, comentó el padre, sacudiendo la cabeza. A tu edad, lo único que pensaba era en ganar mi primer millón y tú solo quieres regalarlo todo. El dinero no lo es todo, papá, respondió Maxim sonriendo. Lo importante es ser útil. ¿De dónde sacaste eso? Preguntó Vladimir Mikhailovich perplejo. No hay nadie así en nuestra familia. En esos momentos Lyudmila Vasilevna apartaba la mirada, ocultando sus ojos llenos de culpa. La casa de la madre, con su techo torcido y sus paredes desconchadas, resistió precariamente las inclemencias del tiempo. No había dinero para reformas y los hombres del pueblo, ya cansados de la vida, ahogaron sus penas en vodka barato. Vete a la ciudad, Denis, repetía el tío Vasili, todavía aferrado al volante de su autobús oxidado, reliquia de otra época. Aquí no hay futuro. Y Denis se fue. Alquiló un rincón en una vivienda colectiva, encontró trabajo como mecánico en un pequeño taller en las afueras del distrito de la ciudad y trabajó incansablemente, desde el amanecer hasta el anochecer, haciendo turnos adicionales, ahorrando cada moneda. Por la noche, tumbado en un colchón hundido, releía la carta de su madre y pensaba en su hermano. ¿Dónde estaba? ¿Cómo vivirías? ¿Sabía siquiera que existía? Estas preguntas, junto con las palabras de Poliña Georgievna, la riqueza no está en el dinero, sino en un buen corazón, le calentaron el alma en los momentos más difíciles. Por eso, a pesar de su propia pobreza, Denis ayudó a su vecina, una madre soltera con un hijo enfermo. Reparó gratis los coches de jubilados que conocía, compartió su último trozo de pan con un perro abandonado que había aparecido en el taller. Deberías pensar en ti mismo, Usakov, refunfuñó Petrovich, el jefe del taller, homónimo del mecánico del pueblo. Mira a estos chicos de tu edad, ya tienen familia, ¿y tú? Siempre solos. Denis simplemente se encogió de hombros. Las chicas lo notaron alto con manos hábiles y ojos amables, pero ninguna se quedó. Era como si una parte de su corazón ya estuviera ocupada, como si estuviera esperando a alguien que nunca llegó. Maxim, a su vez, también reflexionó sobre su familia. A sus 23 años, era un partido codiciado, heredero de un imperio de la construcción, inteligente, culto, de agradable apariencia. Las leonas de la alta sociedad se arrojaron literalmente a sus brazos, pero ninguna tocó su alma.
Eres muy selectivo, bromeó su padre. A tu edad, yo ya estaba casado con tu madre. Maxim sonrió, pero en el fondo lo sabía, no podría formar una familia hasta que resolviera esa extraña sensación de vacío que siempre lo había perseguido. Hasta que un día, rebuscando entre cosas viejas en el desván de la casa de sus padres, se topó con una caja de documentos. Entre papeles amarillentos encontró un certificado de nacimiento y un documento de adopción. El mundo de Maxim se estremeció. No era el hijo biológico de los Beregovi. Su verdadera madre era Poliña Georgievna Usakova, de un pueblo llamado Zarechie, y su padre era Andrei Stepanovich Usakov. Miles de preguntas rondaban por su cabeza: ¿por qué lo habían entregado? ¿Por qué sus padres nunca le dijeron la verdad? ¿Tendrías hermanos, hermanas? Ludmila Vasilievna lo encontró en el desván, sosteniendo los documentos con manos temblorosas. Cuando vio lo que él estaba leyendo, palideció y se llevó la mano al pecho. Maxim, querida, ¿por qué no me lo dijiste?, preguntó, mirando hacia arriba. Teníamos miedo de perderlo, respondió Ludmila con la voz entrecortada. Tú eres nuestra felicidad, nuestra luz. Soñábamos mucho con tener un hijo y yo no pude llevar a cabo el embarazo. ¿Quién es ella?, preguntó Maxim, presionando el certificado. Mi verdadera madre. ¿Ella me abandonó? No, Dios mío, no, exclamó Ludmila. Ella lo amaba mucho. Simplemente no podía permitírmelo. Crió a sus hijos sola, en absoluta pobreza. Y cuando nacisteis, dudó, ustedes dos. Maxim se puso de pie de un salto. Tengo un hermano. Ludmila se cubrió la cara con las manos. Sí. Un gemelo. Ella se quedó con él y su voz se apagó: os entregó a nosotros, para que al menos uno de ustedes pudiera vivir dignamente. Maxim se hundió en un viejo baúl, tratando de absorber esas palabras. Un hermano. Un gemelo. Fue de ahí de donde vino ese constante sentimiento de incompletitud. ¿Era por eso que siempre le faltaba algo? Necesito encontrarlo, declaró con firmeza. Me temo que ya es demasiado tarde, murmuró Ludmila. Tu verdadera madre falleció el año pasado. Vi el anuncio en el periódico local. Maxim cerró los ojos y sintió que algo se rompía en su interior. La mujer que le había dado la vida se había marchado sin siquiera verlo adulto. Pero el hermano tenía que estar vivo. Lo encontraré, dijo, levantándose. Incluso si es necesario poner el mundo patas arriba. La mañana de abril era húmeda y gris. Una fina llovizna convertía el asfalto en un espejo que reflejaba el cielo bajo y los árboles todavía adormilados tras el invierno. Denis Usakov se inclinó sobre el capó abierto de un viejo Lada, inhalando el familiar olor a aceite y metal, aromas que para él eran más reconfortantes que el pan casero. Allí, en las afueras del distrito, había trabajado durante 3 años. Desde el cobertizo de al lado resonó la voz ronca de Petrovich, maldiciendo a un proveedor de piezas defectuosas. No me molestes, Semyonich. Esta es la tercera vez que envía pastillas de freno defectuosas. Usakov aquí no permitirá que nadie se salga con la suya con basura, incluso si el mundo se acaba. Denis sonrió y se secó las manos con el paño. Su reputación era verdaderamente inquebrantable. Respondió a la calidad del trabajo como si fuera una cuestión de honor. Quizás por eso el pequeño taller resistió, mientras los gigantes de la red se tragaban a los competidores. La gente confiaba en el honesto Usakov, aquel que por casi nada hacía milagros en coches que estaban a punto de colapsar. El sonido de la lluvia sobre el techo de zinc fue interrumpido por el rugido de un potente motor. Un coche caro, algo raro allí. Denis se dio la vuelta y vio un Mercedes plateado, último modelo, con una abolladura en el parachoques. El vehículo se detuvo, se abrió la puerta y bajó un joven con un abrigo ligero. Había algo en su porte, en la forma en que giraba la cabeza, que a Denis le parecía extrañamente familiar, como un reflejo distorsionado en un espejo. Buenos días, saludó el recién llegado, sacudiéndose el abrigo mojado. Recomendaron este taller. No sé si trabajan con importaciones. Levantó la vista y el mundo de Denis se detuvo. Miró su propio rostro. Los rasgos, el arco de las cejas, la forma del mentón, todo es igual. Como si de repente su reflejo hubiera salido del espejo y hubiera cobrado vida.
Solo que los ojos del extraño eran un poco más claros, su cabello estaba peinado de manera diferente y su ropa claramente costaba más que cualquier cosa que Dennis poseyera. La llave del grifo se le escapó de los dedos entumecidos y cayó ruidosamente al suelo de cemento. El ruido rompió el letargo, pero no disipó la sensación de irrealidad. El visitante también permaneció inmóvil, con la boca ligeramente abierta. Su rostro, hasta entonces confiado, palideció y sus ojos brillaron con una mezcla de sorpresa y algo cercano al terror. «Eso no es posible», murmuró, dando un paso atrás sin querer. Dennis no podía hablar. Una sola idea martilleaba en su mente: lo encontré. Encontré a mi hermano. Le invadió un temblor como si tuviera fiebre. El tiempo parecía suspendido. Petrovich apareció en la puerta del cobertizo y gritó algo, pero ninguno de los dos lo oyó. Estaban allí, separados por unos pocos metros y por 20 años de vidas paralelas, sin cruzarse jamás. Fue el visitante quien rompió el silencio con voz temblorosa. «¿Cómo te llamas?» «Denis», respondió el mecánico con voz ronca. «Denis Usakov». En el rostro del extraño se produjo una tormenta de emociones, desde el asombro hasta el reconocimiento doloroso, casi físico. «Yo tragó. Soy Maxim. Maxim Beregovi». Pareció vacilar, como si tuviera dificultades para pronunciar las siguientes palabras. «Pero creo que yo también debería ser Usakov». Noviembre de 1995. Petrovich, que observaba la escena en silencio, dejó escapar un silbido entre dientes. «Madre de Dios, eres igual a 2 gotas de agua». «¿Son gemelos?». Ninguno de los dos respondió. Se limitaban a mirarse fijamente, devorando con la mirada cada rasgo, cada detalle de los rostros del otro, como si intentaran recuperar 20 años perdidos en un instante. Maxim dio un paso inseguro hacia adelante. «¿Tú no eres por casualidad del pueblo de Zarechie?». Denis se estremeció. «¿Cómo lo sabes?». «No lo sé». Maxim se pasó la mano por el rostro como si quisiera borrar un encantamiento. «Me dijo el corazón». Había tanta sinceridad en su voz, tanta esperanza confusa, que algo dentro de Denis se rompió. Ante él ya no estaba un extraño rico con un abrigo caro, sino una parte de sí mismo, arrancada 20 años antes. Petrovich, sin volverse, anunció. «Denis, hoy salgo temprano». El pequeño y sucio café de la estación olía a café barato y a pasteles recalentados en el microondas. Los hermanos se sentaron en una mesa alejada, aislados del resto del mundo por un muro invisible de desconfianza y esperanza. El té caliente en los vasos facetados humeaba, pero ninguno de los dos tocó la bebida. Hablaron a trompicones, interrumpiéndose unos a otros, ansiosos por escuchar cada palabra. Maxim habló de su vida en una familia adinerada, de sus estudios y del reciente descubrimiento de sus orígenes. Denis habló de su madre, de su trabajo agotador, de cómo había muerto sin soportar años de lucha contra la pobreza. «Tengo una foto de ella», dijo Denis, sacando un pequeño retrato amarillento de su maltrecha cartera. «Eso es todo lo que queda». En la imagen descolorida, Poliña estaba junto a la valla de su casa, abrazando a un gato contra su pecho. Su sonrisa, cansada y luminosa al mismo tiempo, transformó su rostro marcado por el cansancio, volviéndolo casi joven. Maxim tomó la fotografía con dedos temblorosos y la examinó durante mucho tiempo, como si buscara en ella algo propio, algo que lo conectara con esa mujer. Y entonces se dio cuenta: los ojos. Tenía sus ojos, ligeramente rasgados, con un corte peculiar. «Era una santa», susurró Maxim, y se le quebró la voz. Lágrimas no deseadas corrieron por su rostro y cayeron sobre la superficie brillante de la fotografía. «Sí, mamá era un ángel», asintió Denis en voz baja, y sus propios ojos se humedecieron. «Ella nunca se quejó, ¿sabes? Ni una sola vez. Incluso cuando todo estaba mal». Maxim levantó la vista, lleno de dolor y culpa. «Murió sola. En la misma miseria». Denis se volvió hacia la ventana. Afuera los coches pasaban a toda velocidad y la gente seguía su propio camino. Llovía una llovizna primaveral interminable, la vida ordinaria de repente se había dividido entre el antes y el después de aquel encuentro. «Murió en casa», dijo finalmente. «De un infarto. Yo tenía 18 años. No pude llegar a tiempo. No pude hacer nada por ella.
Su voz transmitía un dolor tan profundo que Maxim, por instinto, se acercó a la mesa y le tocó la muñeca. El contacto los quemó a ambos, demasiado íntimo, demasiado real para dos hombres que apenas se conocían. Después de su muerte, continuó Dennis, encontré una carta. Ella escribió sobre ti. Sobre mi hermano gemelo. De cómo me entregó en buenas manos para que al menos uno de nosotros pudiera vivir sin necesidad. Maxim bajó la cabeza. Sus hombros temblaron con sollozos ahogados. ¿Me odias?, preguntó con voz ronca. Porque yo viví cómodamente mientras tú. Dennis guardó silencio durante un largo rato. En su interior hervían emociones contradictorias. La alegría de haber encontrado un hermano se mezclaba con la amargura, con un viejo resentimiento por la injusticia de la vida. Sí, hubo momentos en que odió a ese hermano desconocido, que había heredado mejor suerte, momentos en los que envidiaba tus suaves manos mientras las tuyas sangraban de tanto trabajo, momentos en los que, mirándose las palmas agrietadas por el frío y el esfuerzo, se preguntaba, ¿son sus manos tan suaves como las de Borchuk? Pero ahora, al ver a Maxim con la cabeza gacha y los hombros temblando, Dennis comprendió, este hombre está tan perdido como yo. Tan solo. Ambos fueron víctimas de las circunstancias, dos huérfanos en un mundo enorme, donde el amor de una madre habría sido suficiente para ambos, si no hubiera sido por la pobreza despiadada. No, respondió con firmeza. No te odio a ti ni a ella por lo que hizo. Ella hizo todo lo que pudo. Repitió las palabras de Maxim, pero sin enfado, solo con amarga ironía. Sí, vivías cómodamente mientras yo, suspiró. Sí, tenía frío en una casa sin calefacción, sacaba agua del pozo, partía leña desde los 10 años. Trabajo como mecánico en lugar de estudiar. ¿Pero lo sabes? Una sonrisa triste apareció en sus labios. No cambiaría un solo día al lado de mamá por todas las riquezas del mundo. Maxim levantó su rostro bañado en lágrimas. Perdóname, hermano. Te juro que si lo hubiera sabido, te habría encontrado. Habría dado cualquier cosa solo porque ella estuviera viva. Ya es tarde, Dennis negó con la cabeza. Ya pasó todo. Pero ahora. No terminó la frase, pero Maxim entendió, ahora nos encontramos. Ahora ya no estamos solos. Los hermanos se sentaron en silencio, mirándose unos a otros a través de la barrera invisible de destinos diferentes, vidas diferentes. Pero con cada minuto, esa barrera se hacía más delgada. Notaban los mismos gestos, la misma inclinación de la cabeza, hábitos que se repetían. La naturaleza, separada por los hombres, reclamó su lugar. ¿Sabes quién ayudó a mamá a entregárselo a sus padres?, preguntó Maxim cuando las primeras emociones se calmaron. ¿Quién organizó todo esto? En la carta menciona a la jefa médica Valentina Petrovna Svetlaya, respondió Dennis. Pero no sé si sigue viva ni dónde. Necesitamos encontrarla. Vamos a buscarla, dijo Maxim, decidido. Necesito saber toda la verdad. Dennis asintió. Lo intenté, pero no tengo muchos recursos. Se retiró de la maternidad hace años y la nueva dirección no da ninguna información. Tengo contactos, Maxim sonrió por primera vez en la conversación. Creo que juntos podemos lograrlo. En esa sonrisa, Dennis vio de repente a su madre, la misma luz, la misma dulzura. Algo le apretó el pecho y le cerró la garganta. Juntos, repitió con voz ronca, extendiendo la mano sobre la mesa. Sus dedos se entrelazaron en un fuerte agarre, que se convirtió en un abrazo. Se quedaron allí, en medio del pequeño café, sin importarles las lágrimas ni las miradas curiosas. Dos hombres que acababan de recuperar la parte más importante de sí mismos. Busquémosla, susurró Maxim. Ven a mi casa mañana. Anotó una dirección y un número de teléfono en una servilleta. Comenzaremos la búsqueda juntos. Cuando se fueron, la lluvia había cesado. Entre las nubes desgarradas, los primeros tímidos rayos de sol se reflejaban en los charcos, en el asfalto mojado, en las gotas que colgaban de las ramas. Parecía como si la propia naturaleza estuviera celebrando el reencuentro de dos corazones que llevaban 20 años separados. El sol de julio derritió el asfalto cuando el Mercedes plateado de Maxim se detuvo frente a un antiguo edificio de 5 pisos en las afueras de la ciudad. El aire vibraba sobre los tejados y por las ventanas abiertas entraban fragmentos de vidas ajenas, risas de niños, ruidos de televisión,
olor a voz procedente de alguna cocina. Denis se removió incómodo en el asiento de cuero. 2 semanas de búsqueda los habían llevado hasta allí, a un edificio de la era soviética en ruinas, perdido entre otros edificios idénticos y sin rostro. En algún lugar del tercer piso vivía la mujer que, 20 años antes, había dividido sus destinos. Maxim apagó el motor. ¿Listo? Denis asintió en silencio. En 2 semanas habían aprendido a entenderse sin palabras. Como si 20 años de separación se hubieran disuelto en un instante y la profunda conexión que une a los gemelos desde el útero hubiera regresado. El edificio los recibió con el olor persistente de gatos y repollo cocido, una mezcla que se adhería a las paredes desconchadas, marcada por malas palabras garabateadas apresuradamente. Los pasamanos, desgastados por el tiempo y por miles de manos, brillaban en lugares donde el esmalte se había desvanecido décadas atrás. Maxim frunció el ceño, no por disgusto, sino por una culpa sorda que le oprimía el pecho. La idea de que su hermano gemelo, la mitad de su propia alma, hubiera crecido en ese ambiente, entre el moho y la desesperación, era como un cuchillo girándose lentamente en sus entrañas. Se detuvieron en el tercer piso, frente a una puerta desgastada, el número 47 casi borrado por la pintura descascarada. Del otro lado, amortiguada, llegaba una melodía de piano, notas suaves, casi imperceptibles, como si alguien tocara por miedo a ser escuchado. «Sapen», murmuró Maxim, tan bajo que apenas se podía oír. Denis se volvió hacia él, sorprendido. «¿Cómo lo sabes?» «Escuela de música». Maxim se encogió de hombros, avergonzado. «Madre», insistió Ludmila Vasilievna. La palabra madre se le quedó clavada en la garganta como una espina. Denis entendió el conflicto sin tener que explicarlo. Para Maxim, ahora había 2 mujeres con ese título, una que lo engendró y otra que lo crió. Y no sabía cómo reconciliar estas 2 verdades en un solo corazón. La música se detuvo cuando Denis presionó el timbre. Se oyó un arrastrar de pies por el pasillo, lento, vacilante. La puerta se abrió lentamente, dejando al descubierto a una mujer pequeña, de cabello blanco como la nieve, pero con la espalda recta como una regla y ojos penetrantes, capaces de traspasar almas. Valentina Petrovna, ex jefa de medicina del hospital de Radom, ya octogenaria, pero con una mente tan clara como el bisturí que alguna vez empuñó y unas manos aún demasiado firmes para su edad. Ella los miró primero a uno, luego al otro, y su pálido rostro perdió el poco color que le quedaba. Aferrándose al marco de la puerta, balbuceó. «Voz moj. ¿La señora Valentina?» Maxim extendió su mano, listo para sostenerla si ella colapsaba. «¿No te encuentras bien?» «No, no». Se enderezó con visible esfuerzo, pasando sus dedos temblorosos por su cabello. «Es que por un momento retrocedí en el tiempo 20 años. Para esa noche naciste». Dio un paso atrás, dejando paso al pasillo oscuro. «Pasa». Los esperaba. Llevo toda la vida esperando. El apartamento de Valentina Petrovna era un oasis inesperado en este edificio decadente, muebles antiguos de madera oscura, estanterías llenas de libros que llegaban hasta el techo, cuadros con marcos pesados y ni una mota de polvo. Nada del abandono que suele producirse en las casas de personas mayores solitarias. Se sentaron en la estrecha cocina, donde cortinas descoloridas filtraban una luz amarilla y un refrigerador Ciel retumbaba como un viejo tractor, haciendo sonar tazas de té de porcelana con bordes dorados. «Siempre supe que se encontrarían», dijo Valentina, sirviendo el té con manos que, a pesar de los años, no temblaban. «Un vínculo como el tuyo no se puede romper. Ni siquiera la muerte pudo doblegarlo. ¿Recuerdas esa noche?» Denis se inclinó hacia adelante ansioso. «¿Cuándo nacimos?» Una sonrisa amarga asomó a los labios del viejo doctor. «No lo olviden, muchachos. Asistí a miles de partos, pero el tuyo», hizo una pausa, como si se sumergiera en aguas profundas. «Fue diferente». Tomó un sorbo de té antes de comenzar, como si las palabras necesitaran ser humedecidas antes de que salieran. «Tu madre, Poliña, llegó al hospital en un viejo autobús Koloz, sola, sin su marido. Pálido de dolor y miedo. En el pabellón contiguo, Ludmila Beregovaya yacía sin vida después de su 4º nacimiento. 4 niños que nacieron muertos, ¿entiendes? Su marido, Vladimir, un hombre rico, se estaba desmoronando. Tenía todo excepto lo que quería.
Valentina Petrovna guardó silencio un momento como si reorganizara sus recuerdos. Cuando naciste tú, miró a Denis, y luego tú, se volvió hacia Maxim, dos niños sanos, sentí que era una señal. Poliña apenas podía mantener a sus dos hijos mayores. El marido bebía sin parar. ¿Cómo crearías dos más? Y los Beregov, suspiró. Buena gente. Desesperada por tener un hijo. Y le propusiste que nos diera uno de nosotros, Maxim habló en voz baja, como si temiera la respuesta. Sí. La doctora bajó la cabeza. La decisión más difícil de mi vida. Hice el juramento hipocrático, pero... Su voz se apagó. Vi a madres tirar a la basura a sus recién nacidos por desesperación. Vi niños morir de hambre. Los años 90 fueron un infierno. Sus ojos se encontraron con los de Denis. Durante 3 días Poliña lloró sin parar. No comí, no dormí. Solo lloré. Hasta que dijo, que al menos uno de mis hijos sea feliz. No quiero que los dos pasen hambre. Denis apretó los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Era como si viera allí a su madre, exhausta, destrozada por una elección imposible. Ella misma decidió quién de ustedes se quedaría, prosiguió Valentina. Pensó que tú, Denis, eras el más fuerte. Se volvió hacia Maxim. Y tú lo entregó a los Beregov, pero primero pidió una hora a solas. Ella lo amamantó, le susurró cosas que solo una madre sabe, lloró. Y me dio este sobre. Si algún día quiere saber la verdad, dásela. Se levantó con un gemido sordo y regresó con una caja de madera roja. Lo abrió con cuidado y sacó un sobre amarillento sellado con lacre. Sus manos, que alguna vez habían sostenido vidas, ahora temblaban. Ella venía a verme todos los años, murmuró. Le pregunté cómo está mi Maxim. Le conté lo poco que sabía sobre los Beregov. Estaba feliz de saber que tenías una buena vida. Suspiró. Cuando murió juré guardar esta carta hasta que la leas. Maxim cogió el sobre con dedos temblorosos. Durante mucho tiempo se limitó a observarlo como si temiera que las palabras de su interior lo quemaran. Denis, a su lado, no pudo soportar la tensión. Léelo en voz alta. Su voz era ronca. Ella también me escribió. Con un gesto, Maxim rompió el sello. El papel, lleno de líneas azules descoloridas, estaba cubierto con la letra irregular de alguien que no estaba acostumbrado a escribir. Mi querido hijo comenzó y su voz ya temblaba. Si estás leyendo esto es porque Dios escuchó mis oraciones y os encontrasteis. Se detuvo y tragó saliva. Denis apoyó la mano en su hombro y Maxim, después de respirar profundamente, continuó. Perdóname por entregarte a extraños. No fue por falta de amor, sino por demasiado amor. Quería que tuvieras comida, ropa, estudios. Rezaba por ti todos los días. Ama a tu hermano. Cuídate el uno al otro. Tu madre, que siempre pensó en los dos. Palabras sencillas, sin florituras, pero llenas de un amor tan abrumador que los tres en la cocina sintieron que las lágrimas ardían en sus ojos. Valentina Petrovna lloró en silencio mientras se secaba la cara con un pañuelo de encaje. Denis se cubrió la cara con las manos y le temblaban los hombros. Maxim apretó la carta contra su pecho y sus lágrimas cayeron sobre el papel amarillento, manchando la tinta. Ella tenía razón, susurró Maxim, cuando pudo hablar. Mi madre actuó como una verdadera madre. Él los salvó a ambos, ¿sabes? Denis levantó su rostro mojado. Siempre supe que tenía un ángel de la guarda. Se le quebró la voz. Fuiste tú. Y yo, Maxim cerró los ojos. Siempre me sentí vacío. Como si una parte de mí se hubiera perdido. Fuiste tú. Valentina Petrovna los observaba con una mezcla de serena tristeza y clara alegría. Sus propios hijos se habían dispersado a otras ciudades y la visitaban raramente. Pero allí frente a él estaban dos jóvenes unidos por un hilo invisible, más fuerte que la sangre, que las distancias, que el tiempo mismo. Ahora siempre estaremos juntos, dijo Denis, abrazando a su hermano. Nada nos volverá a separar. Esa misma noche Denis cruzó por primera vez el portón de la casa Beregov, una espaciosa mansión en un condominio de lujo. Sus jeans gastados y su camisa sencilla lo hacían sentir fuera de lugar,
como un intruso en un mundo que no era el suyo. Pero Ludmila Vasilievna, al abrir la puerta, no le dio tiempo a dudar. Ella se arrojó sobre él, presionándolo contra su pecho con una fuerza que casi lo asfixió. Rodnoi Moi. Gimió entre lágrimas. ¿Cómo te pareces a nuestra Maximuchka? Las palabras lo golpearon como un puñetazo. Denis no esperaba esa bienvenida. Había imaginado que los padres adoptivos de Maxim lo recibirían con hostilidad. Que tus divanes y revistas, admitió Denis, riendo. Pero solo si prometes no poner ninguna de esas plantas falsas que le encantan a tu Ludmila Vasilievna. Su hermano mayor le arrojó un lápiz en broma y la risa resonó en el porche, mezclándose con el susurro de las últimas hojas que sostenían las ramas. Era extraño pero natural, como si siempre hubieran trabajado juntos. Maxim, con su experiencia en administración, aportó la visión empresarial, flujos de caja, marketing y servicio al cliente. Denis, con sus manos callosas y sus años de experiencia, garantizaba calidad técnica. Uno complementaba al otro, pensó Maxim, observando cómo su hermano manejaba las herramientas con precisión quirúrgica. Era como si el destino, después de separarlos durante tanto tiempo, ahora los uniera no solo por la sangre, sino por una habilidad compartida, crear algo a partir de la nada. ¿Cree usted que Vladimir Mikhailovich aceptará ser nuestro socio?, preguntó Maxim, haciendo girar el bolígrafo entre sus dedos. Su padre también, le había ofrecido no solo el trabajo, sino también apoyo financiero para el proyecto. Una oportunidad que Denis nunca había imaginado que tendría. Ya estuvo de acuerdo, respondió Denis secamente. Dijo que es hora de que la familia invierta en el futuro. Y que si nos vamos a ensuciar las manos, que confíe en nosotros. Pero hay una condición. Maxim arqueó las cejas. No nos peleemos por el dinero. Denis imitó la voz profunda de Vladimir, y los dos volvieron a reír. El dinero divide a los hermanos, los hijos dividen las fortunas. Ya has perdido demasiado tiempo. El sol de la tarde tiñó de dorado los campos circundantes y el aire olía a tierra húmeda y hojas secas. Era un olor a principio, no a final. Maxim se miró las manos, antes suaves, ahora con nuevos callos y marcas de aceite debajo de las uñas. Ya no eran las manos de un ejecutivo, pero tampoco las de un hombre perdido. Eran las manos de alguien que por fin tenía un lugar. ¿Y Oksana?, preguntó después de un silencio. Todavía no nos ha perdonado haber desaparecido durante tanto tiempo sin previo aviso. Denis suspiró y se pasó los dedos por el pelo. Ella no necesita perdonar. Solo necesita saber que estamos aquí ahora. Hizo una pausa. Ayer llamó. Dijo que la niña más pequeña, Liza, pregunta todos los días cuándo van a regresar sus tíos gemelos. Creo que eso es perdón suficiente. Maxim sonrió y sintió el cálido peso de la carta de su madre en el bolsillo. Dos almas un camino, había escrito como si intuyera que un día, los niños se encontrarían no solo a través del recuerdo, sino a través de la vida que construirían juntos. Entonces está decidido, dijo, dando palmadas sobre los proyectos. Abrimos en 3 meses. Y no desistas cuando la primera pieza no encaje. ¿Quién dijo que me rendí? Denis alzó las cejas, desafiante. Te enseñé a no rendirte, ¿recuerdas? Era verdad. Y no se trataba solo de coches, ni de negocios, ni siquiera de la familia. Se trataba de vivir, esa cosa obstinada que su madre les había transmitido en la sangre. Maxim miró al horizonte, donde el cielo comenzaba a teñirse de color violeta. La noche llegaría, como siempre, pero esta vez no los encontraría solos. 3 meses, repitió extendiendo la mano. Denis la apretó con firmeza. 3 meses. Y nada de divanes de terciopelo. Divanes entonces, admitió Denis, pero el nombre sigue siendo mío. Maxim sonrió ampliamente. Hermano Susakov. Sonó perfecto. Fue una decisión unánime utilizar el apellido de la madre para el negocio. No sería un monumento de granito, sino algo vivo, palpitante, prueba de que su sacrificio no había sido en vano. La pequeña empresa creció rápidamente. Vladimir Mikhailovich les había ayudado con los trámites y el capital inicial, pero el resto dependía de ellos. Denis se ocupó del aspecto técnico, contrató mecánicos, compró equipos y supervisó cada reparación con ojo clínico.
Maxim se hizo cargo de las finanzas, el marketing y el servicio al cliente. No tienes idea de lo parecido que eres a ella, comentó una vez Denis, viendo a su hermano calmar a un cliente enojado. La madre también tenía ese don, encontrar las palabras adecuadas para las cosas más difíciles, incluso el padre, en sus enojos, se calmaba con una sola mirada de ella. Maxim se quedó paralizado por un momento, mirando su reflejo en la ventana. Había pasado su vida buscando rastros de sus padres adoptivos y nunca los encontró. Ahora descubrió que llevaba dentro de sí la esencia de una mujer que nunca había conocido. «Cuéntame más sobre ella», preguntó en voz baja. «¿Qué le gustó a ella? ¿Cómo fue?» Y Denis habló de las largas noches en las que se quedaban en la oficina después del trabajo o los fines de semana, cuando iban a Zarekia a limpiar la vieja casa. Habló de cómo su madre cantaba mientras tendía la ropa en el patio trasero, de su risa echando la cabeza hacia atrás, de las lágrimas que escondía pensando que nadie la veía. Luego fue el turno de Maxim de compartir lo que sabía. Abrieron los libros y Denis, con su inteligencia natural y su sed de conocimiento, recuperó el tiempo perdido en meses. «Necesitas un diploma», insistió Maxim. «Con esa cabeza, es un crimen no tenerla». Le consiguieron una plaza en el curso nocturno de ingeniería en la Universidad Técnica. Denis se resistió al principio. «Tengo casi 20 años, ¿qué tipo de estudio es este?». Pero pronto se involucró. Al poco tiempo los profesores estaban destacando sus habilidades excepcionales. ¿Vio? Maxim sonrió cuando su hermano consiguió otra puntuación máxima. «Eres un genio de la ingeniería que se pierde allí». La primera en entrar en sus vidas fue Anna, una joven enfermera del hospital del distrito. Llegó al autocentro en un viejo Fiat, heredado de su abuelo, que respiraba más de lo que caminaba. Aún así, cuidó el coche con conmovedora dedicación y Denis, al inspeccionarlo, no pudo evitar sonreír. «¿Cuánto va a costar?», preguntó Anna cuando terminó el diagnóstico, y en su voz se percibía la resignación de quien ya se prepara para lo peor. «Mucho», respondió Denis con sinceridad. «Son días laborables». Ella palideció y se mordió el labio. «¿Tal vez en cuotas? Puedo pagar un poco cada mes». Había algo en su tono, en la mirada directa de sus ojos grises, en la forma en que cuadró los hombros para afrontar el golpe, que a Denis le recordó a su madre. Tampoco pidió nunca descuentos, solo plazos. «¿Sabes algo?», dijo sorprendiéndose a sí mismo. «Yo mismo arreglaré tu auto en mi tiempo libre por la noche. Solo cobro por las piezas». Anna lo miró con recelo. «¿Por qué?». Denis se encogió de hombros. «Mi madre me enseñó a ayudar a la gente buena». Así empezó su historia, con un motor reparado, una mirada agradecida y una incómoda invitación a tomar un café. Anna estaba hecha de la misma arcilla que Poliña Georgievna, trabajadora, modesta, con una fibra interior que ni la pobreza ni la soledad podían romper. Criada por su abuela en un pueblo cerca de Zarekie, quedó huérfana temprano, luchó sola, se formó como enfermera, consiguió un trabajo en el hospital y alquiló una habitación en el dormitorio. Cuando Denis la llevó a conocer a Maxim, silbó de admiración. «Hermanito, encontraste a nuestra segunda madre». Denis se sonrojó, pero no lo negó. En realidad Anna tenía algo de Poliña, la misma ligereza en su andar, sus gestos con las manos, su forma de hablar en voz baja pero con peso. Ella aceptó la inusual historia de los hermanos con comprensión y calidez. Escuchó, asintió y se limitó a decir, «Entonces se suponía que debía ser así. Te conociste, así que estuvo bien». Y Denis lo supo, era ella, la persona con la que caminaría hasta el final. Natalia entró en la vida de Maxim como un viento fresco e inesperado, transformando todo a su alrededor. Ella era profesora en la escuela rural a la que los hermanos acudieron con una acción benéfica, reparar el autobús escolar y donar ordenadores. «Ah, entonces ustedes son los famosos hermanos Usakov», dijo, extendiendo la mano. «He oído hablar de eso». Sus ojos marrones brillaban con picardía y su voz tenía un tono de suave alegría. Maxim, acostumbrado a las miradas melosas de las bellezas urbanas, se sentía incómodo frente a esa maestra rural con un vestido sencillo y rizos castaños rebeldes. «No somos famosos», murmuró, apretando su pequeña pero firme mano. «Claro que sí», se rió Natalia. «Aquí en el interior historias como la tuya valen su peso en oro, romance, reencuentro, un negocio construido a dos manos».
Parece un romance. Descendiente de una familia de profesores tercera generación, podría haber conseguido un trabajo en la ciudad, pero eligió el campo, donde los niños más lo necesitaban. Vivía en un pequeño apartamento anexo al colegio, heredado de su abuela. Maxim se enamoró como un adolescente, el corazón acelerado, la voz temblorosa, torpes ramos de flores silvestres que recogía con sus propias manos. Ella se reía de las modas de la ciudad, le enseñaba a reconocer las hierbas, a cocinar a la manera campesina y a valorar las alegrías sencillas. «Eres mi eslabón perdido», le confesó una noche a la orilla del río, contemplando el atardecer. «Las raíces, las tradiciones, esa conexión con la tierra que siempre me faltó». «Y tú eres mi sueño del cielo», respondió ella, simplemente. «Prueba de que puedes volar sin levantarte del suelo». Cuando Maxim le contó su historia, el nacimiento, la separación, el reencuentro con su hermano, Natalia permaneció en silencio durante mucho tiempo. Luego lo abrazó con fuerza. «Qué felices se encontraron». «Y qué feliz te encontré». Celebraron juntos su primera Nochevieja en la casa Beregov, por todo lo alto. Estaban todos allí, Denis y Anna, Maxim y Natalia, Vladimir Mikhailovich con Lyudmila Vasilevna, Oksana con su marido y sus hijos de la ciudad, incluso Gleb con su nueva novia. La casa se llenó de risas, olor a mandarinas y pino, tintineo de vasos. En el lugar de honor de la sala, un gran retrato de Poliña Georgievna, su fotografía ampliada y restaurada, donde sonreía con esa sonrisa cansada pero luminosa. Al lado, velas encendidas y flores frescas. «Esta mujer me dio la felicidad de la maternidad», dijo Lyudmila Vasilevna cuando el reloj dio la medianoche y todos levantaron sus copas. «Le agradezco por mi hijo todos los días». «Y a nosotros nos lo dio el uno al otro», concluyó Denis, abrazando a su hermano por el hombro. «Para ti, mamá. Ver. Estamos juntos tal como querías». Todos guardaron silencio, mirando el retrato. Parecía que la mujer de la foto sonreía un poco más, como si realmente los viera, vivos, felices y finalmente juntos. En la primavera de 2016, los hermanos Usakov se convirtieron en una cadena de autocentros. Abrieron 2 unidades más en distritos vecinos. El negocio prosperó gracias a una regla de hierro: honestidad y calidad por encima del beneficio. Denis y Maxim trabajaban desde el amanecer hasta la noche, pero siempre encontraban tiempo para su vida personal. Fue entonces cuando Denis decidió pedirle a Anna que se casara con él. Lo hizo en el mismo lugar donde empezó todo, junto al viejo Fiat, ahora reluciente, en el patio del taller. «Me enseñaste que los coches también tienen alma», dijo arrodillándose con la caja abierta. «Y el mío solo ha estado funcionando correctamente desde que ingresaste». La petición de Denis fue simple como él mismo. El día del cumpleaños de Anna, sin problemas, simplemente entregó una pequeña caja con el anillo y dijo: «Sé mi esposa». Maxim, fiel a su estilo dramático, transformó el momento en un espectáculo. Llevó a Natalia en un globo aerostático, la cubrió con pétalos de rosa y, frente a todo el pueblo, se arrodilló en campo abierto. Ella se rió hasta llorar, pero aceptó el anillo sin dudarlo. «Nos casaremos el mismo día», anunciaron los hermanos a la familia reunida en un picnic junto al río. «Entramos juntos a este mundo y juntos iremos por la vida». «¿Y cuándo será eso?», preguntó Lyudmila Vasilievna con los ojos brillantes de emoción. 5 de noviembre de 2017, respondió Maxim. «En nuestro aniversario, cuando cumpliremos 22 años». Vladimir Mikhailovich se acercó y puso las manos sobre los hombros de sus hijos. «La boda correrá por mi cuenta». «Ambos». «Y nada de discusión», añadió al ver que Denis abría la boca para protestar: «tengo derecho a malcriar a mis hijos». La preparación se convirtió en un proyecto familiar. Oksana se encargó de organizar el banquete, tenía el don de alimentar a un ejército con pocos ingredientes. Gleb fue responsable de la música y la animación. Lyudmila Vasilievna se encargó de la decoración del salón, Vladimir Mikhailovich se encargó del restaurante y de la documentación. Los hermanos bromeaban diciendo que habían quedado relegados a un segundo plano, pero en el fondo, sonreían al ver cómo las 2 mitades de la familia, la urbana y la rural, la modesta y la rica, se entrelazaban como hilos de una cuerda resistente. El 5 de noviembre de 2017 amaneció excepcional, soleado, sereno, con una ligera helada y los primeros copos de nieve cubriendo el suelo como un manto blanco.
Parecía que la propia naturaleza bendecía la unión de aquellos corazones, o mejor dicho, de esos 4 corazones, unidos por el amor o el destino. La ceremonia civil tuvo lugar en el registro civil de la ciudad, mientras que el banquete tuvo lugar en el mejor restaurante local, reservado solo para ellos. La sala estaba decorada con fotografías de Polinia Georgievna, desde su juventud hasta sus últimos días. Era como si ella estuviera presente, observándolo todo con su sonrisa tranquila y luminosa. Los hermanos vestían trajes idénticos de color azul oscuro con boutonnieres de flores silvestres, un milagro logrado en noviembre. Anna eligió un vestido sencillo de color marfil, mientras que Natalia optó por un modelo más elaborado, con encaje y cola, pero ambas irradiaban una alegría que eclipsaba cualquier detalle de los outfits. Fue Vladimir Mikhailovich quien los condujo hasta el altar, o mejor dicho, hasta la mesa de los oficiales. Ya no era un joven, pero caminaba entre ellos con un orgullo que parecía guardado para ese momento. Cuídenlos, dijo entregando las manos de sus hijos a las novias. Son lo más preciado que tenemos. Después de las votaciones, los anillos y las firmas, tras los gritos de Gorko que resonó por todo el salón, los invitados se dirigieron al restaurante. Allí, entre flores, música y risas, comenzó la verdadera fiesta, con cantos, bailes, lágrimas de emoción y brindis que mezclaron memoria y esperanza. El primero fue realizado por Vladimir Mikhailovich. Se levantó vaso en mano, y miró los rostros atentos. Por Polinia Georgievna, empezó con la voz entrecortada. Por la mujer que con su amor unió a nuestras familias. Para la madre que dio lo más valioso que tenía para que sus hijos fueran felices. Ella no está aquí, pero vive en los corazones de estos niños, señaló a Denis y Maxim, y vivirá en sus hijos y nietos. Todos se pusieron de pie y alzaron sus copas. Muchos tenían los ojos húmedos, no de tristeza, sino de aquellas lágrimas claras y purificadoras, como si la propia Polinia los hubiera tocado con su mano materna, bendiciendo y perdonando. Un año después, en octubre de 2018, el destino les deparaba otra sorpresa a los hermanos. Anna y Natalia, casi al mismo tiempo, anunciaron que estaban esperando hijos. Unos meses después, la ecografía reveló, serían gemelos. En ambos. Son los genes, se rió el obstetra al ver las expresiones de asombro de los hermanos. Los embarazos múltiples suelen ser hereditarios. En abril de 2019, con 3 días de diferencia, nacieron 2 pares de gemelos, Andrei y Vladimir, hijos de Denis y Anna, Polinia y Lyudmila, hijas de Maxim y Natalia. Los nombres eran un homenaje, a quienes dieron la vida, a quienes unieron destinos. Cuando los niños cumplieron un mes, las 2 familias fueron a Zareche para rendir homenaje a quien, en cierto modo, había hecho todo posible. En lugar de la cruz de madera, ahora había un monumento de granito con la inscripción, a la amada madre, de los hijos agradecidos. Allí estaban los 2 hermanos, las 2 mujeres jóvenes con los bebés en brazos. Denis sacó un sobregastado de su bolsillo y, como hacía en los momentos importantes, leyó en voz alta la carta de su madre. Maxim colocó un ramo de flores silvestres sobre la lápida. Mamá, cumplimos tu misión. Nos amamos y nos cuidamos unos a otros. Y nuestros hijos también se amarán y protegerán unos a otros, lo prometo. Anna acunó al pequeño Andrei, una copia en miniatura de su marido. Natalia interpretó a la pequeña Polinia, cuyos rasgos ya revelaban un parecido con la mujer del retrato. Mira, dijo Denis, abrazando a su esposa e hijo. Nuestros hijos tendrán lo que nosotros no tuvimos. Crecerán juntos como verdaderos hermanos. Una gran familia. Maxim estaba a un lado, rodeando a Natalia con el brazo. Sus ojos, tan parecidos a los de su madre, miraban fijamente el cielo sin nubes de aquella primavera. Ella debe estar mirándonos desde arriba, sonriendo, murmuró. Siempre supe que nos encontraríamos. Y así termina esta historia de amor, sacrificio y reencuentros, que nos muestra cómo los lazos de sangre y corazón pueden entrelazarse de maneras que no siempre comprendemos a primera vista. La elección de Polinia, tan dolorosa como valiente, nos hace reflexionar, hasta dónde llegaríamos por el bien de quienes amamos. ¿Tendríamos la misma fuerza para renunciar a algo tan precioso si supiéramos que este gesto traería paz y felicidad? Cada uno de nosotros lleva nuestras propias respuestas, moldeadas por experiencias, miedos y esperanzas. Quizás la verdadera lección resida precisamente ahí, en el reconocimiento de que el amor, en su forma más pura,
no siempre se mide por lo que retenemos, sino por lo que somos capaces de liberar. Si esta narrativa te ha tocado el corazón, sigue adelante. Compártalo con cualquiera que necesite un recordatorio sobre la resiliencia del espíritu humano o la belleza de los nuevos comienzos. Después de todo, historias como esta cobran vida cuando resuenan más allá de las páginas, en las sonrisas intercambiadas, en las lágrimas comprendidas, en las manos que se estrechan en silencio. Estén atentos, otros viajes de gente corriente con destinos extraordinarios aún están por llegar. Nos vemos pronto con más historias conmovedoras que nos unen en lo más universal, la búsqueda del amor, la pertenencia y un poco de luz incluso en los días más grises. Que tu vida esté llena de salud, cariño verdadero y esos pequeños momentos que al final son los que más importan.